La mayoría de los cristianos no saben cómo responder estas 5 preguntas difíciles, pero que forman parte de la vida práctica. Entonces, si querés ser de los pocos que sí saben cómo responder estas preguntas prácticas y difíciles, quédate en este video, porque por medio de la Biblia y de la mano de John MacArthur vamos a responder y resolver estos interrogantes. Primera pregunta: ¿estás llamado a la soltería? Bueno, hay una razón bíblica dada por Pablo en 1 Corintios capítulo 7 para el don de la soltería, y es por propósitos espirituales. Pablo lo expresa de esta manera: los casados se preocupan por su esposa, los no casados se preocupan por Cristo. Ese es el punto. Permíteme insistir un poco en esto porque es muy importante decirlo. La soltería solo por el simple hecho de tener libertad. La soltería para hacer lo que quieras sin complicaciones. La soltería para tener relaciones a corto plazo con mujeres y luego pasar a la siguiente es obviamente pecado. Es pecado tener una relación con una mujer fuera del matrimonio. Ese tipo de soltería que solo existe para la satisfacción personal y la libertad de la responsabilidad, ciertamente no es una razón para que un cristiano sea soltero. Para que un cristiano sea soltero, debes preguntarte: ¿puedo estar contento siendo soltero? ¿Y puedo usar esa soltería para los propósitos del reino, de modo que al no preocuparme por un cónyuge o una familia, pueda dedicarme completamente al servicio de mi Señor? Esa sería una razón bíblica para el don de la soltería. Esa es la que se expone en 1 Corintios. Ahora, dicho esto, probablemente deba decir que algunos de ustedes pueden estar pensando que tienen el don de la soltería porque nadie les ha pedido casarse aún. Y esto me preocupa. La gente se está casando a una edad tan tardía. Creo que leí hace una semana o algo así que la nueva norma es casarse a los 35 años. Entonces, ¿qué has estado haciendo durante los 18 años antes de eso, desde que saliste de la escuela secundaria? ¿Qué has estado haciendo? El matrimonio es la gracia de la vida. Algunos de ustedes, hombres, necesitan entender que lo mejor que pueden hacer es cuidar a una de las hijas del Señor, darle su vida como alguien que la ama, ser para ella lo que Cristo es para la iglesia, un novio. No se trata de encontrar a la Miss América o la persona perfecta. Se trata de preguntarse: ¿podría ser yo un pastor para una mujer que pertenece a Cristo y juntos criar hijos piadosos para su honor y gloria? Esa es la pregunta. Parece que todos tienen su propio camino, y la gente está pasando por alto el tiempo normal para casarse, desarrollando una forma de vida tan independiente que les resultará muy difícil unirse a alguien, porque su egoísmo está tan, podrías decir, petrificado para cuando alcanzan cierta edad. Así que pregúntate: ¿hay mujeres piadosas que el Señor ha puesto en mi vida a las que podría cuidar como Cristo cuida a su iglesia? Porque eso es lo que hace un esposo. Ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amamos a nuestras esposas de manera salvadora, protectora, nutricia y proveedora. Y entonces les proporcionamos a nuestras esposas lo que más las satisface. ¿Y qué es eso, hijos? ¿Cómo es una mujer redimida? ¿Cómo es una mujer salvada? Pablo dice: por la maternidad. Un hombre cristiano debería decir: necesito unir mi vida con la de una mujer piadosa para que ella pueda realizarse. No se trata de mí, no se trata de tener una esposa trofeo o pensar que voy a tener que renunciar a algo. Tienes que renunciar a todo para entregar tu vida a otra persona y luego tener la alegría de los hijos que realiza tu esposa y, por cierto, también te realiza a ti. Así que piénsalo bíblicamente y ciertamente no de manera egoísta. Segunda pregunta: ¿qué hacer cuando rechazan el Evangelio? Una de las preguntas difíciles y de las situaciones difíciles que se presentan en la vida cotidiana es ¿qué hacer cuando nuestros seres queridos rechazan el Evangelio? Cuando nuestros hijos incluso rechazan el Evangelio. Pero John MacArthur nos va a ayudar a saber qué hacer ante una situación como esta, ya sea un hijo rechazando el Evangelio o cualquier persona a la que nosotros amamos mucho. Solo hay una manera de manejar eso, y es confrontarla con el hecho de que esa es la postura más peligrosa que cualquier persona podría tener. ¿Por qué lo digo? Porque en el libro de Hebreos dice:
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Lo que eso está diciendo es que el castigo es más severo para alguien que conoce el Evangelio y lo rechaza que para alguien que nunca lo ha escuchado. Sí, no hay duda de que aquellos que mueren sin el Señor irán al infierno, pero hay grados de castigo allí, y el castigo más severo es para la persona que conoció la verdad y la rechazó. ¿Cuánto mayor castigo vendrá sobre esa persona? Así que, incluso a los 18 años, esa hija necesita recibir una advertencia seria, y si continúa en esta dirección de rechazo, entonces Hebreos capítulo 6 entra en juego. Si has probado y has escuchado, conoces la verdad y rechazas la verdad, es imposible ser renovado otra vez para arrepentimiento. Esto es lo que la Biblia llama un apóstata. Alguien que habiendo escuchado la verdad, rechaza la verdad, continúa rechazando la verdad, va más allá de la verdad y nunca puede ser renovado para arrepentimiento. La ilustración más severa de esto fueron los fariseos en Mateo capítulo 12. Ellos escucharon a Jesús enseñar, vieron sus milagros y concluyeron que lo que hizo, lo hizo por el poder de Satanás. Entonces Él les dijo, han cometido el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir? Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Recuerden que se humilló a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu. Así que todo lo que hizo fue por el poder del Espíritu. Cuando dijeron que lo hizo por el poder de Satanás, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Concluyeron que Jesús era un instrumento de Satanás. Él les dijo, después de haber escuchado todo lo que dije y visto todo lo que hice, si concluyen que soy un emisario de Satanás, esa blasfemia nunca será perdonada. Entonces, como un padre amoroso, necesitas advertir a esa joven a no seguir por ese camino de rechazo. Debe ser una advertencia firme y sincera, hecha con amor y de manera persistente. ¿Cómo evangelizar a nuestros padres? Pero cuando hablamos de padres en la Escritura, podemos ver diferentes tipos de padres. Por ejemplo, la Escritura cuando habla de padres no solo lo limita a nuestros tutores, también puede aplicarse a aquellos que están gobernando en cuanto al Estado, gobernando en cuanto a nuestro trabajo o en el ámbito escolar o universitario. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evangelizar a aquellos que son nuestros padres o, en otras palabras, a aquellos que son autoridad por sobre nosotros? ¿Cómo pueden los hijos ministrar a padres no creyentes? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo pueden los hijos ministrar a padres no creyentes? Número 1, sé obediente. Sé obediente. Número 2, sé respetuoso. ¿Por qué digo eso? Porque en 1 de Pedro, capítulo 3, Pedro dice que si una mujer tiene un esposo no creyente, ella puede ganarlo siendo sumisa y siguiendo su dirección. Lo mismo sería cierto para un hijo con su padre. Nunca debes usar el hecho de que tu padre no es creyente como una razón para ser desobediente o irrespetuoso. Sé obediente, sé respetuoso, sé amoroso y luego ora constantemente por la salvación de tu padre. Y aún diría, siempre que tengas una oportunidad, sé lo suficientemente honesto para decirle, papá, estoy orando para que vengas a Jesús, esa es mi mayor preocupación por ti. Dile que eso está en tu corazón y es tu oración. Pregunta número 4. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Esto ha sido muy mal entendido y muchos han distorsionado la enseñanza con respecto a orar en el Espíritu. Pero a continuación vamos a ver cuál es la respuesta bíblica. Bueno, puede que no siempre lo sepas, pero te daré la mejor manera de entenderlo. Orar en el Espíritu no es un sentimiento, no es una emoción, no es algún tipo de experiencia extática, y ciertamente no es hablar en lenguas ni un discurso ininteligible. Orar en el Espíritu simplemente significa que estás orando consistentemente con el propósito y la voluntad del Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. La mejor manera de entenderlo tal vez es en Romanos capítulo 8, donde dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse. En otras palabras, en un lenguaje trinitario interno que no tiene palabras. El Espíritu Santo siempre está orando por nosotros y sabemos, dice Pablo, que el Padre escucha sus oraciones porque siempre ora conforme a la voluntad de Dios. Así que orar en el Espíritu es orar según la voluntad de Dios. O sea, en Juan capítulo 14, Jesús lo expresó de esta manera: todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Lo que pidáis en mi nombre, ¿qué significa mi nombre? Si simplemente añades en el nombre de Jesús al final, eso califica. No, lo que pidas que sea consistente con mi nombre. ¿Qué significa mi nombre? ¿Quién soy, mi ser, que es mi voluntad, mi propósito, mi plan? Eso lo responderé. Así que orar en el Espíritu es lo mismo que orar en el nombre de Cristo. Es orar consistentemente con la voluntad de Dios, y ese es el punto de partida de nuestras oraciones. ¿Tenemos un modelo para eso? Absolutamente. Jesús dijo, cuando ores, ora así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así es como debemos orar, orar en el nombre del Padre, por la voluntad del Padre, para que el reino del Padre avance. Y también puedes orar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos nuestro pan de cada día, y no nos metas en tentación, porque eso es exactamente lo que Jesús dijo que debíamos orar. Así que ora por perdón, ora por provisión y ora por protección, y estarás siguiendo el patrón que Jesús dio. Puesto número 5. ¿Cómo adorar a Dios en medio del sufrimiento? Todos necesitamos saber cómo glorificar a Dios en medio del sufrimiento y la soledad. Cada uno de nosotros está atravesado por el pecado, el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, necesitamos prepararnos para cuando llegue ese momento. O incluso si ya estás atravesando sufrimiento y dolor, es muy importante que prestes atención a esta respuesta. Pero si todavía no estás atravesando dolor y sufrimiento, tenés que saber que la prueba va a llegar a tu vida y tenés que prepararte para responder bíblicamente y de una manera que agrade a Dios, para que sepas cómo reaccionar y glorificar y adorar a Dios en medio de la prueba. Además, te va a servir para aconsejar a otros. Creo que glorificas a Dios en un sufrimiento crónico prolongado de una manera simple, y esa es a través de la alabanza agradecida. Alabanza agradecida, eso tal vez es todo lo que puedes hacer. Tal vez tu sufrimiento te ha debilitado, tal vez te ha mantenido alejada del público, tal vez te ha limitado a un lugar de soledad. Este es tu momento para expresar una alabanza agradecida. Agradecida por el hecho de que el Señor te ha salvado, te ha redimido, que ha ido a preparar un lugar para ti en la gloria, que vendrá y te llevará a estar con Él en el lugar que ha preparado para ti, y que tu sufrimiento terminará. No habrá más dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte, ni lágrimas. Necesitas vivir en una actitud de alabanza agradecida. Sé que puedes decir que es fácil para mí decirlo porque no estoy en esta enfermedad crónica. Lo sé, pero creo firmemente que no hay prueba, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que te haya sobrevenido que no sea común al hombre. Pero Dios es fiel y no permitirá que seas tentada o probada más allá de lo que puedas soportar, sino que con la prueba también te dará la salida para que puedas soportarla. Así que alabanza agradecida, eleva tu corazón a Él. Yo te recomendaría leer mucho los salmos. Los salmos contienen eso esencialmente, salmo tras salmo de alabanza agradecida por las promesas de Dios, por el poder de Dios y por el hecho de que no enfrentaremos lo que los impíos enfrentarán en el futuro. Que el Señor te dé mucha gracia mientras te esfuerzas por hacer esto. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy profesor de lengua y literatura y estudiante de licenciatura en teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Si te gustó este video, no podés perderte este otro, donde John MacArthur explica cuál es el verdadero significado de la palabra no juzguéis. Muchas veces se ha distorsionado esto diciendo que nadie puede juzgar, pero entendieron mal a Jesús. Acá el verdadero significado.